conversar de política y vamos a conversar de lo que está ocurriendo dentro del socialismo democrático con el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, con quien nos conectamos a esta hora ya. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, un gusto poder conversar con usted. Senador, muchas gracias. ¿Cuál es su lectura de lo que ocurrió luego de la decisión del tribunal de absolver a Claudio Crespo? ¿Cuál es su lectura respecto primero a ese hecho en particular y luego a las reacciones políticas que vinieron después? A ver, en primer lugar, toda solidaridad con Gatica, alguien que es cercenado sus ojos, que hoy día además ha sido electo diputado, es algo que duele el alma. Si uno sigue la tramitación del procedimiento, el tribunal dio un veredicto, yo no estoy de acuerdo, creo que es importante que el Ministerio Público pueda recurrir, pueda ir de nulidad respecto de los tribunales superiores, porque creo que no ha sido dimensionado en toda su magnitud la prueba, y creo que se tendrá que discutir en una instancia posterior. Lo que sí lamento enormemente es la reacción política por parte especialmente de diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio, quienes han hecho de esta situación, que es lamentable, que es dolorosa desde el punto de vista de la víctima, una situación de deslealtad tremenda respecto del presidente de la República y particularmente sus socios de coalición. Porque claro, y separemos una cosa, usted como abogado me podrá decir la invocación de una determinada ley, cuán determinante es en un fallo o no. Me imagino que no es unicausal. Bueno, no, la ley no ha sido invocada en este caso, se ha hablado de la legítima defensa como parte de la estrategia de defensa del señor Crespo. Incluso en estos días han salido distintos artículos de destacados penalistas en que con esa ley o sin esa ley se puede arribar perfectamente a ese fallo. El tribunal ha llegado a ese fallo, yo no estoy de acuerdo y espero que se pueda recurrir. Pero lo que no me gusta es que de una discusión jurídica, de una discusión de mérito de un proceso, entre los cuales uno tiene objetivamente las herramientas para recurrir, se construya una posición política, una crítica política al presidente de la República y al gobierno que llevó adelante la ley Naín Retamal, y más aún se descalifique brutalmente a compañeros de coalición y se apunte con el dedo, se publiquen nóminas de votaciones respecto de una ley que, insisto, no incidió en este proyecto. O sea, esto me hace pensar qué es lo que viene hacia adelante, que de otras leyes está la ley antiterrorista, hay otras leyes, no sé, de distintas figuras. Es como decía muy bien Carolina Toá hoy día en la mañana en una entrevista, es no haber entendido nada, es seguir con las mismas prácticas infantiles, irresponsables, legales, por parte de partidos políticos con quienes hemos gobernado, con quienes hemos estado acompañando, iniciativas que el propio presidente de la República, el Ejecutivo, impulsó. Recordemos ahí el Ya, pero ahí el 2023, presidente lo tuvimos la que muerte marcó del en asesinato. tolerancia cero una diferencia. Dijo que la ley no era una iniciativa de gobierno. Y muchos entendieron que con esto el presidente se había tratado de desentender. ¿Fueron las mejores palabras del presidente para referirse a esta ley? Tiene razón el presidente cuando dice que la iniciativa fue una moción parlamentaria de parlamentarios de la derecha, pero el gobierno las patrocinó, en definitiva, Sí. llevó adelante a través de mociones este propio proyecto. Estuvimos hasta altas horas de la noche discutiendo ese proyecto. Fueron los suministros quienes estuvieron ahí involucrados para sacar adelante esa iniciativa. Entonces, yo creo que en esto uno no puede desentenderse, sabe que yo no lo presenté, mire, yo no voté, yo no estuve, no. Este fue un proyecto que fue impulsado y empujado para llevar a una mejor legislación, no la que había presentado la derecha, para poder sacarlo adelante y estar ahí hasta las y tantas horas de la noche, porque estábamos en una situación grave, dolorosa, del asesinato de carabineros y situaciones realmente dolorosas. Entonces, aquí no se trata de sacarle el bulto, mire que yo no la presenté, que yo no la patrociné. Yo creo que cuando se gobierna, se gobierna.
y se gobierna Es con necesario. convicción. Y ahí estuvieron los ministros Es esa necesario noche. que el presidente clarifique porque la presidenta, la senadora Bodanovich, ha dicho claramente, me gustaría que el presidente dijera que es una ley que patrocinó el gobierno finalmente, porque tendrá que explicar que aparezca en esta lista de los avances de gobierno. O sea, está en la lista de los 1000 avances, en la número 307. O sea, el propio gobierno ha dicho es un avance que presentamos y ahora dice que no es nuestro. Desde ¿Usted el le punto de pediría al vista presidente que legislativo, rectificara? no, no soy yo quien pedirle al presidente para que rectifique. Desde el punto de vista técnico, legislativo, lo que ocurre no es patrocinio, es indicaciones. Sí. El gobierno indicó esta ley, hizo indicaciones para, dentro de ese mismo boletín donde estaba presentado el proyecto, hacer indicaciones para mejorar el proyecto, para avanzar. Recordemos que incluso el propio Partido Republicano votó en contra de esto, unido a el Partido Comunista y varios diputados del Frente Amplio. Entonces, me parece una deslealtad brutal por parte de estos parlamentarios y de la dirigencia de estos partidos comportarse de esa manera. Es no entender nada de lo que es gobernar y es dejar solo al presidente. Nosotros como socialistas, y ayer hicimos una declaración conjunta, ratificamos lo que respaldamos, ratificamos el apoyo al gobierno en ese momento y daremos las peleas en cada instancia judicial cuando se invoque o no se invoque la ley y pediremos a los tribunales que se aplique con el sentido y alcance que efectivamente se buscó. Y no el caso, en este caso en particular, en que no se ha invocado la ley y ya tenemos una reacción infantil, desleal, por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista. Es muy brutal. Lo que decía la diputada Pizarro respecto al presidente me parece absolutamente injusto, desproporcionado respecto de lo que ha ocurrido. Ahora, acciones como esta hacen al Partido Socialista en su conjunto desechar la idea de unirse al Frente Amplio como era idea en un principio de la mesa. Incluso hay socialistas connotados como el mismo ministro Elizalde que propiciaban esa idea. Están más por fortalecer lo que se llamó el socialismo democrático y no mirar hacia esa alianza. Mire, nosotros estuvimos 4 años en el gobierno, hemos hecho un trabajo hasta el último día y están nuestros ministros que van a colaborar. No nos desdecimos de lo que hicimos y nos sentimos parte, solidarios de los avances que se han conseguido en el gobierno. Obviamente este tipo de situaciones dificultan un trabajo conjunto. Hace un par de días estábamos con el presidente Boris precisamente en cómo proyectamos, cómo mantenemos entendimientos de unidad, pero esto es desleal. Y te insisto, Matilde, no es desleal con el Partido Socialista, es desleal con el propio gobierno, con el propio presidente. Le hace un flaco favor el Partido Frente Amplio y el Partido Comunista atacando así al presidente. Y nosotros agradecemos mucho la solidaridad de no solo el socialismo democrático, sino de la democracia cristiana, el PPD, radicales, liberales, un conjunto de ciudadanos, incluso, reitero, destacados penalistas que hoy día señalan que no tiene nada que ver esta ley, si es la actitud, es la forma de enfrentar, Ya, es y esa entender que actitud y esa gobiernos se forma de comienzan enfrentar y todo. de hacer política que también quedó manifiesto durante, por ejemplo, la campaña de las primarias, es en ciertas ocasiones cuando se pide una cierta postura o tal vez cuando se ven enfrentados a situaciones complejas donde el Frente Amplio y el Partido Comunista tienen estas declaraciones. Por lo tanto, le insisto, esto refuerza la idea de dar un sustento más fuerte al socialismo democrático. O sea, yo creo que tenemos que seguir fortaleciendo el socialismo democrático. Ahí hay un tremendo espacio de gente que se siente representada, donde tenemos que confluir con valores democráticos, con valores de justicia social, con nuestra herencia de lo que pudimos hacer con el presidente Lagos, Bachelet y con el propio presidente Boric. Nosotros hemos sido leal a su gobierno. Yo creo que aquí quien tiene que dar una explicación son el Partido Comunista y el Frente Amplio de estas conductas. Nosotros seguiremos fortaleciendo nuestros principios democráticos de entender la unidad amplia de la oposición que a partir de marzo, y además esto le hace un flaco favor a lo que vamos a enfrentar a partir de marzo, donde seremos oposición constructiva, firme,
respecto de los avances y logros sociales, pero este país quiere un socialismo democrático, quiere ideas progresistas que sean propositivas, no descalificatorias, de cancelar, de acusar con el dedo de infantilismo. Esto realmente a mí me deja muy desolado, muy triste, porque la deslealtad en este tipo de oportunidades frente a un presidente de la República no es algo que sea bien visto. ¿Descarta entonces la alianza PS Frente Amplio? No, nosotros tenemos que seguir avanzando en tener la unidad amplia de la oposición. El socialismo siempre ha bregado por eso, la unidad amplia de los sectores progresistas, la unidad amplia, lo más amplia posible. Lo que ocurre es que se tendrá que revisar y se tendrá que evaluar que este tipo de comportamientos, si se siguen sucediendo en el futuro, terminan dinamitando, destruyendo la unidad amplia opositora que la necesitaremos para enfrentar el nuevo gobierno. ¿Cómo se ve usted como futura oposición? Va a estar en el Senado, donde ahí las fuerzas están prácticamente divididas. ¿Qué oposición quiere ser usted? Una oposición firme respecto de nuestros principios, respecto de los intereses que representamos del mundo popular, de los avances no sé, en PGU, en materia ambiental, en materia de derechos laborales, en materia de igualdad. Ahí estaremos defendiendo esos principios, pero una oposición constructiva, una oposición que busque elementos de unidad. Por ejemplo, ¿cómo nosotros no vamos a hacer un pacto respecto de crecimiento, que mejoremos la capacidad de seguir avanzando en materia de crecimiento? Yo en esto no tengo duda, yo voy a respaldar aquellas iniciativas que avancen en fortalecer el combate frontal a la delincuencia y al crimen organizado. Ahí me tendrán respaldando ese tipo de iniciativas, y si el gobierno convoca y presenta proyectos adecuados, uno tendrá que sumarse a eso. Obviamente seremos firmes opositores respecto de retrocesos o disminuciones de conquistas sociales. Apoyamos en esto al día de ayer, a propósito de cuidadoras, todo un sistema de avances para el Sistema Nacional de Cuidado. Eso obviamente es una conquista ya para nuestra sociedad, el aborto en 3 causales, los derechos para el mundo campesino, el fortalecimiento del Ministerio Público, que también lo votamos ayer. Esas Ya, pero usted son espera que conquistas que también vamos a el luchar. Frente Amplio y el Partido Comunista sean parte de esta oposición constructiva. ¿Usted Mire, yo no les... tiene alguna aprehensión de que pudieran volver a ser el mismo tipo de oposición que fueron durante el gobierno del expresidente Piñera? Me sumo a las palabras del presidente Boric, quien dice que aprendieron de lo que fue la oposición al presidente Piñera, aprendieron del gobierno, y entender que el país lo hacemos entre todos, con la firmeza de nuestras posiciones, pero siempre dentro del marco democrático y entendiendo que hay temas en los cuales podemos coincidir y en los cuales podemos aportar. Yo espero, Ahora, claro, me quedo con las hay un palabras del consenso que el presidente. presidente de la República ha tenido un giro que no lo han tenido los integrantes de su propio partido. Bueno, esperemos que exista madurez y responsabilidad de parte de los dirigentes del Frente Amplio. ¿Y usted espera un rol dirigente, un rol de liderazgo por parte del presidente Boric cuando esté en la oposición y que pueda unir a esa parte del grupo que será oposición? Mire, el presidente Boric puede hacer importantes contribuciones una vez terminado en marzo. Me imagino que descansará, obviamente. Ha planteado toda una situación familiar, que uno se alegra de eso, de que es padre, de que está construyendo familia, pero creo que el presidente, en su condición de expresidente, podrá aportar mucho de lo que es gobernabilidad, de lo difícil que es gobernar, de lo difícil que es conducir un país con las complejidades que tienen el día a día. Ya, Creo pero que usted esa todavía toma de espera conciencia una sola oposición, una sola alianza opositora. es clave para nuestros propósitos, es clave para la defensa de los intereses que nosotros aspiramos a representar, y para ser firmes respecto de retrocesos que quiera hacer el gobierno de Kast. Pero esto no se decreta por decreto, valga la redundancia, simplemente con acciones conjuntas, que claramente lo que vimos esta semana está bastante lejos de eso. Ya, pero es una decisión, todavía no es una decisión de partido, de estar juntos en una sola alianza opositora, sino que
¿Es algo que tienen que conversar internamente en el Partido Socialista después de todo lo que ha ocurrido y toda la molestia que veíamos en la presidenta y en varios más representantes del partido? Mire, el día de ayer fue unánime la presentación Sí, de claro. esa declaración que presentamos a la comunidad. La reunión también de diputados y senadores fue unánime porque molesta, agrede que al Partido Socialista se nos relativice más aún en situaciones de derechos humanos. Y Mm. aquí lo que dijimos, hay que poner en el centro de la solidaridad, del acompañamiento a Gatica respecto de lo que él sufre con la privación de la vista. No nos van a decir a los socialistas que tenemos más de 500 detenidos desaparecidos, gente ejecutada, que vamos a tener alguna posición ambigua en derechos humanos. Eso es agredir la historia de miles de personas y de miles de compatriotas de nuestra fila y de otras filas. Entonces, me parece, reitero los conceptos, desleal, irresponsable las palabras proferidas por estos parlamentarios y desgraciadamente secundadas algunas por los dirigentes del Partido Comunista y del Partido Frente Amplio. Ya, pero pese a todo esto, usted no descarta seguir una alianza con ellos. O sea, yo lo que busco es la unidad amplia de la oposición a partir de marzo, independientes de ellos. La ciudadanía evaluará cuál es el comportamiento de cada una de las fuerzas políticas y ahí el presidente tiene una tremenda, el expresidente Boris cuando tenga esa condición en marzo podrá hacer un tremendo aporte. Pero este tipo de situaciones no ayudan, no crean unidad ni facilitan la acción contundente y unida en la oposición. Senador, se nos acaba el tiempo, pero usted es parte del Senado que tiene 3 semanas legislativas de aquí al 11 de marzo. ¿Qué en definitiva cree usted que va a lograr aprobarse cuando quedan temas importantes como el FES, como la Sala Común Universal? Y le quiero preguntar a usted especialmente por ser integrante de la Comisión de Constitución, de las reformas al sistema político. Mire, espero que el FES a la cuna avance. Yo no he estado en esos proyectos particularmente porque no son las Ujú. comisiones que integro, Sí. pero he sido autor del proyecto de reforma constitucional. Hablábamos con el ministro Elizalde, con los distintos dirigentes de partidos políticos, tanto de gobierno oposición. Es una contribución, es una responsabilidad. La seriedad en la estabilidad del sistema político, el dejar de subsidiar a aquellos pequeños partidos que no tienen representantes, que tienen ingresos, o la proliferación de veintitantos partidos políticos, el sancionar el transfugismo, estos parlamentarios que son elegidos por un partido y luego se cambian a, Ya, ¿y al por qué mes a el otro gobierno partido, no le ha puesto son. ninguna urgencia a este proyecto en particular? Espero que la próxima semana es el límite para hacerlo, que le ponga todo el esfuerzo. Yo no logro entender cuál es el recaudo o el temor a todos estos pequeños partidos, todos estos emprendimientos familiares a veces, que son iniciativas que no aportan al sistema político. Y esto lo digo, Matilde, muy responsablemente. ¿Mm? Un mal sistema político afecta tanto a la izquierda como a la derecha, a Boric o a Kast, y es el momento en que está saliendo el presidente Boric y está entrando el presidente Kast, de ponernos de acuerdo en esto. Esto es una contribución para tener un mejor sistema de funcionamiento, más claridad, más responsabilidad, porque el presidente Kast a partir de marzo va a enfrentar igual esa situación inmanejable de un parlamento o de parlamentarios que no sabe a qué coalición permanecen y que simplemente están jugando siempre de bisagra. ¿Y por qué Se el eligieron ministro parlamentarios. Elizalde no le ha puesto la urgencia, o el gobierno más bien, no personalicemos en él? Espero que la próxima semana cambie esa Ujú. situación y se pueda despachar en la Cámara de Diputados los dos proyectos, tanto la reforma constitucional como la reforma del sistema de partidos políticos. Que ya fue aprobado en el Senado y la Comisión. Bien, Con senador, un le quiero... amplio acuerdo, con Sí, un amplio sí, acuerdo. por eso se lo pregunto. Bien, le quiero agradecer, senador, esta conversación. Por cierto que vamos a seguir atentos a todos los próximos movimientos, a estas 3 semanas legislativas que son bien importantes, y le quiero agradecer una vez más su disposición, como siempre, a conversar con CNN Chile. Muy buenas tardes. Gracias, Matilde. Buenas tardes. Hacemos un alto, una pausa para regresar de inmediato con las noticias internacionales que están marcando la jornada. ¿Tienes un emprendimiento